Mis amados hermanos, el Señor me los bendiga a todos. Les habla su hermano en Cristo Timoteo Babilonia. En esta tarde vamos a disertar sobre el tema de la cremación. Y cremación no es otra cosa que el incinerar el cuerpo muerto de una persona difunta. Antes que nada quisiera leer dos versículos bíblicos. El primero está en Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el segundo versículo es en Génesis 3, 19, que dice: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres, y al polvo volverá. Y esta es la sentencia que el Señor dio al hombre como consecuencia de su desobediencia. El tema de hoy es un tema que se ha discutido por muchos años y es un tema algo controversial para algunos. Sin embargo, ya en tiempos más recientes, la Iglesia ha tomado una postura y una posición al respecto, aunque siempre se respeta la decisión que cada individuo como persona toma con respecto a cómo desea que se dispongan sus restos una vez que ella fallece. Tenemos que primeramente determinar y aclarar que el destino del alma de la persona en el momento en que fallece ya está sellado. El destino del alma no depende de qué sucede con el cuerpo una vez la persona muere. Hay personas que han sido bien devotas al Señor, hombres justos de la fe, que han muerto y han sido sepultados en tierra. Hay hombres que han sido patriarcas, han sido devotos a la fe y han sido embalsamados a la usanza de los egipcios. Y también ha habido personas temerosas de Dios y que han muerto en la fe y cuyos cuerpos han sido cremados. Cremados, obviamente, como hemos dicho, se refiere a consumir el cuerpo en fuego. Históricamente, cada cultura ha tenido una forma particular de disponer de sus cuerpos muertos, ya sea por tradición o por necesidad. La cremación ha sido una práctica que se ha llevado a cabo desde tiempos muy antiguos. Los antiguos griegos y los antiguos romanos, por ejemplo, practicaban la cremación. También sepultaban en tierra. Los hebreos, por su parte, no acostumbraban a quemar los cuerpos de los difuntos de manera usual, sino que los sepultaban en tierra o los colocaban en cavernas o cuevas donde se descomponían. Pero la palabra también establece que hubo ocasiones en que un cuerpo de un difunto fue cremado. La palabra establece de que el cuerpo de Saúl y de sus hijos, cuando murieron en batalla y los hebreos los rescataron de manos de los filisteos, cremaron sus cuerpos. Claro está, eran cuerpos que ya se encontraban obviamente en estado de decomposición. Los antiguos egipcios no acostumbraban a cremar, sino que ellos embalsamaban sus muertos, creyendo de que el alma del difunto requería del cuerpo para poder existiendo después de morir. Por esto era también que los faraones, por ejemplo, utilizaban su poder y su dinero, su riqueza, para construir tumbas muy suntuosas y elaborar sepulturas muy lujosas, y sus cuerpos eran embalsamados, llevándose consigo buena parte de sus bienes, porque ellos pensaban de que en la tumba y en su cuerpo momificado su alma permanecería, ¿verdad?, viviendo por la eternidad. Y el proceso de embalsamar conllevaba remover
del cuerpo todos los órganos internos, incluyendo el cerebro. Lo sumergían en sal, agua con sal durante 40 días, y una vez que estaba disecado, ellos lo envolvían en lino, lo rellenaban con especias aromáticas y sal, y lo colocaban en su ataúd, en su féretro, ¿verdad? Lo que llamamos también el sarcófago, de los cuales hay muchos ejemplos en los museos de historia. Claro, ellos lo hacían así porque era parte de sus creencias religiosas. Los hebreos, por otra parte, no sepultaban las personas en tumbas lujosas ni suntuosas, sino que sencillamente colocaban el cuerpo muerto en lugares de sepultura que podían ser individuales o familiares. Usualmente aquellas personas que tenían los recursos tenían una tumba familiar, y ellos acostumbraban a sepultar sus muertos en la tumba de sus padres, de sus antepasados. Ellos no embalsamaban. Recuerden de que cuando hablamos, por ejemplo, de la muerte de Lázaro, que el Señor fue y resucitó a Lázaro, Lázaro ya tenía 4 días de muerto, y le dijeron, mira, ya hay hedor porque van 4 días. Los hebreos no embalsamaban sus muertos y tampoco los cremaban, sino que los envolvían en un sudario, en una manta, y los colocaban en la sepultura, o si la persona era de escasos recursos, lo colocaban directamente sobre la tierra. Los hebreos no acostumbraban tampoco a usar ataúdes o sarcófagos. Los antiguos griegos y romanos, por su parte, en ocasiones cremaban, en ocasiones que sepultaban, y usaban también que sarcófagos, claro, por ideas ya también preestablecidas y costumbres. Pero nuevamente tenemos que aclarar que el destino del alma del creyente o del que no es creyente no depende de lo que ocurre con el cuerpo una vez que el hombre o la mujer fallece. La palabra dice que si estamos ausentes al cuerpo, estamos presentes al Señor. El polvo al polvo, ¿verdad? Como acabamos de leer en Génesis. Y en realidad, una gran parte de nuestro cuerpo es agua. Si fuésemos a tomar todos los componentes sólidos de nuestro cuerpo y quitarles el agua, todos nuestros componentes sólidos cabrían en una caja de zapatos, ¿verdad? Así que realmente que nuestro peso y nuestro volumen es mayormente agua. Y lo que el proceso de cremación hace es sencillamente acelerar el proceso de descomposición y llevar el cuerpo a sus componentes esenciales de una manera que más rápida. En el Antiguo Testamento, obviamente, pues cuando se habla del pueblo hebreo, como acabamos de decir, no se acostumbraba a cremar, se acostumbraba a sepultar, pero ya dimos ejemplos, como fue el caso de Saúl y de sus hijos, que fueron cremados porque ya sus cuerpos se encontraban en estado de descomposición. En el Nuevo Testamento tenemos la historia, como acabamos de decir también, de Lázaro, que fue sepultado, ¿verdad?, en un sepulcro envuelto, ¿verdad?, en sábana, y no se embalsamó. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo, la palabra establece que cuando murió fue sepultado en una tumba nueva que nadie había utilizado, y lo que se hacía en aquella época, que se unía el cuerpo con agentes de olor, de fragancia, como una manera de honrar al difunto, pero tampoco se llevaba a cabo el proceso de momificación o de embalsamar el difunto. Nosotros, sin embargo, en épocas modernas, recordemos de que nuestras costumbres aquí en Puerto Rico vienen también de las costumbres occidentales europeas. Nosotros hacemos 2 cosas que los hebreos no hacen, o no hacían. Era, número 1, nosotros embalsamamos nuestros difuntos cuando los enterramos, ¿verdad? Y no lo enterramos directamente en tierra, sino que lo enterramos en un ataúd. Los antiguos hebreos no hacían eso. Y todavía en algunos lugares los hebreos sepultan directamente en tierra. No utilizan ataúd. ¿Qué sucede cuando
el difunto es creyente y muere, su alma abandona el cuerpo, ¿verdad? Y va a morar con el Señor. Su cuerpo comienza un proceso de descomposición natural y vuelve a los componentes originales, vuelve al polvo, vuelve a la tierra y esperará que el día de la resurrección. Como dijo Job, ¿verdad? Dice, yo sé que mi Redentor vive y que en algún momento es que pondrá su pie sobre la tierra y que aún desecha esta mi carne, quiere decir, hecha polvo, con mis ojos he de ver a Dios. En otras palabras, que él tenía la esperanza de que tendría que un cuerpo nuevo y una carne que nueva. Pero ese cuerpo y esa carne no será la misma con la que murió, falible, ¿verdad? Frágil, sino que será un cuerpo que glorificado como el Señor que nos ha prometido. En el Nuevo Testamento no se le da a la iglesia ningún tipo de mandamiento ni ordenanza con respecto a cómo disponer de los cuerpos de los difuntos, sino que cada difunto, dependiendo del país o lugar de origen, se hacía de acuerdo a la costumbre del lugar en donde él vivía. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que en Roma los romanos, además de cremar, tenían sepulturas que nosotros llamamos catacumbas. Los romanos, por cuestiones de higiene, no permitían que los cuerpos de los difuntos fuesen sepultados dentro de la ciudad. También por razones supersticiosas, nadie quería vivir donde había cuerpos muertos, pues porque creían en fantasmas, etc. Así que los cuerpos de los difuntos eran sacados fuera de la ciudad, eran cremados o sepultados en tumbas que nosotros conocemos hoy en día como catacumbas. Los griegos hacían lo mismo. Así que, y los demás pueblos gentiles, cada uno tenía su costumbre de cómo sepultar y disponer de los cuerpos muertos. En la India, por ejemplo, que se practica el paganismo, a su manera, ellos creman sus muertos y echan las cenizas, ¿verdad? Lanzan las cenizas del difunto en el río Ganges, ¿verdad? Siempre que es posible, porque lo consideran un río sagrado. Hay culturas en el oriente donde el cuerpo muerto es colocado en literas altas y se le permite a las aves de carroña consumir el cuerpo del difunto y sencillamente se sepultan los huesos, ¿okay? Lo que las aves de carroña no consumieron. También podemos decir que, por ejemplo, los indios de Norteamérica no acostumbraban a sepultar sus muertos en tierra, sino que los ponían en literas, los ponían altos para que las aves de carroña no los alcanzasen y los cubrían con pieles y el estado y la descomposición del cuerpo pues ocurría sobre esa litera de forma natural. Y los lugares que ellos escogían para sepultar sus muertos pues eran considerados por ellos lugares sagrados. Sin embargo, en la cultura judaica, los lugares de sepultura eran lugares inmundos, porque tenemos que recordar que había leyes muy estrictas de salubridad que envolvían el disponer de un cuerpo muerto. La persona que tocaba a un cuerpo muerto tenía que lavarse con agua y era inmundo hasta la noche, otras palabras, 24 horas, donde no podía tocar nada sagrado. Ningún sacerdote o levita podía tocar un cuerpo muerto, ya sea de hombre o de animal. Sin embargo, como acabamos de decir, los egipcios que sí embalsamaban, pues tenían unos rituales y unas costumbres para preservar el cuerpo del difunto. ¿Qué razones podemos tener nosotros hoy en día para cremar un cuerpo? Número uno, como hemos dicho y repetimos, ya el destino de nuestras almas está sellado con el Señor. No depende de lo que pase con nuestro cuerpo. Hay personas que inclusive donan su cuerpo a la ciencia, a las escuelas de medicina, para que los estudiantes de medicina pues estudien anatomía, por ejemplo.
Pero nosotros tenemos esa libertad que el Señor nos ha dado de disponer de nuestros cuerpos de una manera honrosa y digna y respetuosa y de acuerdo a las leyes establecidas en nuestro país. Nosotros podemos disponer de nuestros cuerpos de cualquier forma. ¿Okay? La forma usual que hemos heredado, ¿verdad?, por nuestra cultura occidental ha sido el sepultar en sepulcros en tumbas. Ahora, en años recientes, ha tomado mucho auge el cremar los muertos, porque sabemos que el sepultar a una persona de la manera usual puede resultar oneroso para la persona, específicamente para los sobrevivientes, para la familia. Y las familias que de escasos recursos podrían encontrarse en seria dificultad si tratasen de invertir lo que serían miles de dólares en una sepultura. Tenemos que recordar que hay que, no solamente estamos hablando del féretro y de embalsamar, estamos hablando de el lugar de la sepultura, la tumba, la lápida y todo lo que envuelve el costo y el mantenimiento de la misma, que pasa a sus descendientes. Por lo tanto, actualmente las estadísticas dicen que por lo menos un 50% de las personas que mueren son cremadas. ¿Cómo se dispone de los cuerpos cremados? Se colocan, como dijimos en un principio, nuestros componentes sólidos caben en una caja de zapatos. Pues se coloca en una urna preparada para eso y se le entrega a los familiares. Y los familiares disponen de ella como ellos encuentren pertinente o como el difunto lo haya preestablecido previo a su muerte. Muchas veces esas cenizas son colocadas en tumbas porque no ocupan espacio y no son costosas para mantener. Lo que no se recomienda, ¿verdad?, en el cristianismo es que nos llevemos esas cenizas para la casa y las tengamos como recuerdo y las comencemos a venerar como difuntos a los cuales tenemos que tener de memoria siempre, porque recuerden que en el paganismo se adora muchas veces y se le ora a los antepasados. En otras palabras, hay culturas donde todavía a los antepasados se les rinde culto, se les hacen ofrendas, se les quema dinero artificial, objetos de valor artificial con la creencia de que ellos las van a utilizar en la otra vida. Así que, aunque es lícito cremar, los restos cremados tienen que ser dispuestos de una manera adecuada. Hay personas que han querido que los sepulten en el patio de su casa, hay personas que han querido que echen sus cenizas al mar, hay personas que han querido que los dispersen por el aire en un bosque, etc. Pero lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es convertir las cenizas en un objeto de culto y veneración, porque ya estamos entrando en territorios y terrenos que están prohibidos por las escrituras. Así que, en resumen, ¿es lícito que un creyente haga cremar su cuerpo? Sí, es lícito, porque lo importante es cómo está su alma con el Señor, ¿verdad? Ahora, cuando se crema el cuerpo también hay unas leyes establecidas y unas normas establecidas que tienen que ser seguidas. Y como hemos dicho, se dispone de la ceniza, pero se tiene mucho cuidado de disponer de ella de una manera digna, honrosa y que no sea de tropiezo para nuestra vida espiritual. Porque somos polvo, volvemos al polvo, pero que nuestro espíritu está en la presencia del Señor. Hasta aquí esta lección. El Señor me lo bendiga a todos.